Bueno, hermanos, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar comienzo entonces a este estudio de la mañana de hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para pedir sabiduría a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, damos gracias por este momento, por este lugar, Señor, por cada uno de nosotros que vamos a tener de tu palabra, Señor. Vamos a conversar de ti, vamos a saber más de ti, Señor, y vamos a recordar, Señor, esos momentos que tu apóstol Juan, Señor, estuvo a tu lado, te estuvo conversando acerca de todas las importantes visiones que tuvo, Señor, tanto en Apocalipsis como en las primeras cartas de Juan, igualmente su evangelio, Señor. Te rogamos que nos des sabiduría de lo alto, bendícenos siempre y en todo momento. En nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos sentarnos, hermanitos. Vamos a dar comienzo a este estudio. Entonces continuamos con el libro de Primera de Juan. Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanitos. Hoy traigo, me he descargado una versión de Biblia que es un lenguaje mucho más fácil de comprender y entender. Igualmente vamos a estar leyendo en Reina Valera. Vamos a ir haciendo los paralelos, hermanitos. Por favor, pueden leer del versículo 1 hasta el versículo 6. El libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 6. El que lo tenga lo puede leer, hermanito. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al verso 6. Mis queridos hijos, les digo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercedor, a Jesucristo el justo, que es santificado por el perdón de los pecados, y no solo por los nuestros, sino por todo el día. Como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, se obedecen sus mandamientos. Y él afirma: yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. Es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del creyente. Pero él es palabra. De todos modos, sabemos que estamos unidos a él. En que afirma que permanece en el como el Dios. Amén. Entonces vamos a empezar a analizar poco a poco este pasaje. Fíjate cómo arranca capítulo 2, verso 1. Hijitos míos. ¿Qué creen ustedes cuando el apóstol Juan se expresa de esta manera? ¿Con qué intención está haciendo este párrafo? Hay que entender que el apóstol Juan es un anciano, me refiero tanto de la congregación, es apóstol de Cristo, igualmente es un hombre ya de avanzada edad. Está escribiendo con mucho amor, o sea, hijitos míos, o sea, como que él es una figura paterna, terrenal, porque los ama grandemente a todos los que no han escuchado la palabra de Cristo. Hijitos míos. Es como decir hermanitos, o como decir amados hermanos. O sea, entonces les escribo esto para que no pequen. ¿Qué sucede, hermano? Cuando el apóstol Juan o cualquier apóstol de Dios o discípulo de Cristo que está en la palabra dice una afirmación de esta, quiere decir que están pecando. A ver, sí se ve, ¿verdad? Entonces, esto les escribo para que no pequen. Entonces, ¿qué está pasando? Están pecando. Ya vamos a descubrir en este contexto cuál es el pecado que le está llamando la atención a este anciano, a este apóstol, a este discípulo amado, que realmente él se siente muy preocupado para que ninguno de ellos pueda deslizarse. Pero si alguno peca, obviamente que podemos fallar, tenemos a un defensor que es Dios y Jesucristo, ¿vale? Entonces, Juan lo va a plantear de una manera que, o sea, no sigan pecando, pero si alguno va a fallar, bueno, tenemos un abogado. Pero, y él explica y amplía un poquito más el versículo 2.
Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Me está dando una introducción en cuál es el pecado que están cometiendo. Jesús dio su vida por nuestros pecados y no solo los de ustedes, sino de todo el mundo. Me está dando una introducción de cuál es el problema que está viendo Juan en el capítulo 2. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Fíjate cómo ya me está diciendo. Jesús es el que salvó el mundo, pero tenemos que obedecer a Jesús. Pero si no le obedecemos, empieza ya Juan a exhortar. Alguien puede decir, yo conozco a Dios. Yo puedo decir, yo conozco a Dios. Pero conocer a Dios se trata de obedecer a Dios. Pero si no se obedece sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en su vida. En el tiempo judío, Juan está analizando todo esto porque es la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, pero él está moldeando el corazón de los judíos también. Un judío le dijeron, ama a tu prójimo. Muy bien. Para un judío amar al prójimo no es lo mismo que Jesús dijo, ama a tu prójimo en el Nuevo Testamento. Son dos conceptos muy diferentes. Amar a mi prójimo, yo no me meto con él, yo le respeto, yo le dejo en su lugar y yo no voy a interferir en ninguna de sus decisiones. Yo voy a estar alejado del prójimo y yo no le hago nada al prójimo, ni afecto a mi prójimo, ni voy a ir a hacer nada contra mi prójimo. Pensamiento judío, pensamiento Nuevo Testamento. Ama a tu prójimo. Ve y ama a tu prójimo. Haz a tu prójimo. Darle de alimento, darle de bebida, sustentarle, ayudarle en sus tiempos difíciles, llorar con el que llora, ama a tus enemigos como a ti mismo, ama a tus hermanos como yo os he amado. Fíjate que el concepto de amar a tu prójimo ha cambiado en el Nuevo Testamento. Entonces dice, no puedes decir yo conozco a Dios porque soy un judío, porque yo soy de la nación de Israel, ya muy bien, hay un nuevo pacto en Jesús, sí, pero yo conozco a Dios. Pero si tú no obedeces lo que Dios ha dicho en el Nuevo Testamento, eres un mentiroso, el texto del apóstol Juan, y la verdad no está en tu vida. Pues el amor llega a la perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. Fíjate cómo Juan está exhortando fuerte, porque ellos se han olvidado de que Jesús es el que salvó el mundo. Ellos creen que por la ley de Moisés, ellos creen que por lo que fue dicho ante los antiguos era suficiente. Digo, no es así, no es así. El que dice que permanece en Dios debe de vivir como vivió ¿quién? El que dice que permanece en Dios, yo siendo judío, yo conozco a Dios, yo soy de la nación de la tribu tal, yo vengo de la descendencia de tal tribu. Yo soy linaje y escogido realmente de Dios. Yo pertenezco al pueblo de Dios. Sí, dice Juan, muy bien, pero si tú no andas como Jesús vivió, lo estás haciendo mal y te conviertes en un mentiroso y la perfección no ha llegado a tu corazón. Fíjate cuál es el pecado entonces en este pasaje. Ya Juan está dando a entender que ya el sacrificio levítico, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, se ha pasado a un nuevo pacto en Jesús. Y ellos tienen que entenderlo. Ellos tienen que comprender que ya el que va a desechar al Hijo está desechando al Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba y diciendo, tu Padre, yo soy en ti, tú eres en mí? El que desecha a Cristo, desecha al Padre. Por eso es que Juan le dice, son mentirosos, no están andando en esa verdad. Vamos a ver un poco de contexto a lo más importante. Juan emplea la expresión hijito de forma de amor, ya lo conversamos. Las personas se sienten culpables y condenadas cuando Jesús le ofrece esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos quién representa la luz y sabemos quién representa las tinieblas. Eso lo sabemos muy bien. Pero el tema es que Jesucristo, estoy leyendo aquí abajo, es el sacrificio expiatorio de nuestros pecados. Él es el único, hermano, que puede perdonar pecados. Él es el único que va a intercedir por mi alma, intercede por mi vida, intercede por todo lo que yo estoy haciendo ante el Padre. Y gracias a eso soy morador del Espíritu Santo. Entonces, hay algo que ya les estoy diciendo de antemano. Versículo 1
al versículo 6 que leyó mi hermana, es un abreboca, una pequeña introducción a lo que ahora va a profundizar el apóstol Juan. ¿Por qué hay algo que ha cambiado? Si es el mismo mandamiento. ¿Qué es lo que cambió para nosotros? ¿Por qué ahora es algo nuevo en Jesús? Sí, porque oíste lo que fue dicho a los antiguos. Voy a citar Mateo capítulo 5. Oíste lo que fue dicho a los antiguos, no matarás. Perfectamente. Eso es un mandamiento del Antiguo Testamento. Pero hay un nuevo mandamiento también. No es solamente en el caso del amor al prójimo, no tan solo en el caso de que está intercediendo Jesús por este mundo, no tan solo en eso, sino también en el adulterio, sino también en el asesinato, sino también en la forma de ver la vida. La ley de Moisés, el pueblo no la entendió correctamente. El verdadero espíritu de la ley era amar realmente. Fíjate, yo ayer conversaba, el día viernes conversaba con un amigo mío que es musulmán y él guarda la ley y él cree en un profeta que se llama Mahoma. Entonces yo le preguntaba, si tú te vas a la letra, si tú te vas a la escritura y tú no bebes porque dice que es pecado, amén. Tú no comes ningún animal de pezuña porque es pecado, amén. Tú te estás rigiendo por el antiguo pacto, muy bien. Pero adulterar no es problema. No, con eso no hay problema. No tiene sentido lo que me estás diciendo. Porque tú estás lastimando a la mujer de tu pacto. Tú estás hiriendo a la mujer que vive a tu lado, la madre de tus hijos. O sea, siguen con el contexto cuando Jesucristo va y los regaña, los exhorta, les dice, por la dureza de sus corazones, Moisés les ha entregado carta de divorcio, pero es por ustedes, porque en el principio no fue así. Si usted lee el gran sermón del monte de mi Señor Jesús, Jesús no está diciendo que el divorcio estaba calificado por Dios. Fue por la dureza del corazón de ellos, repudiando a una mujer por cualquier situación. Este pasaje me llama la atención, vamos a leerlo. Versículo 7 al versículo 14, hermano. Vamos a leer el contexto de este párrafo. Vamos a ver cuál es el nuevo mandamiento. Pueden leerlo, hermanos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Amén, hermano. Hay un contexto muy profundo, hermano. Tienes que ubicarte, tienes que centrar tu corazón. No en el 2021. Tienes que ubicarte ahí. Ubícate a Juan escribiendo, ubícate a la iglesia primitiva. Judíos de nacimiento, judíos prosélitos que eran extranjeros, se hicieron judíos y se circuncidaron para pertenecer a la nación judía. Gentiles que se bautizaron y pertenecen al reino de Cristo en la tierra como nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en este párrafo? ¿Cuál es la idea principal?
¿Cuál es mi introducción? ¿Cuál es mi conclusión? Tenemos que analizar qué está pasando en este momento. Mis estimados hermanos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo. El que ha estado desde el principio, este mandamiento antiguo es el mensaje que ya ustedes han oído. Porque otra parte les estoy escribiendo este mandamiento nuevo de que hecho haya sido demostrado en quién. Vuelve el apóstol Juan a resaltar a Jesús. El problema del judío, el problema del israelita de ese tiempo, veían a Jesús inferior a su padre. Y el padre no ve superior a su hijo, los ve igual, siéntate a mi diestra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Y Juan está resaltando la autoridad de Cristo. Juan está resaltando que nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Nadie puede ir a la presencia de Dios si no es por Jesús. Podemos ver el efecto del nuevo mandamiento porque la oscuridad está llegando a su fin. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Jesús ha vencido al maligno. ¿Sabes lo que ha sucedido? Que Jesús ahora nos ha abierto una puerta, no muy grande, una puerta que conduce a la vida eterna. Pocos las hallan. Y muchos son los que entran por la puerta ancha y por el camino ancho que lleva a la perdición y a la muerte. Todos van a entrar por allí. El 90% o el 99% de la población, lamentablemente. Y dice, el que dice que vive en luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. ¿Usted no le parece que esto es un pasaje del Sermón del Monte? Cuando Jesús decía, oíste lo que te he dicho los antiguos, no matarás. Pero el que se enoja con su hermano es culpable de juicio. Igual dice, el que odia a su hermano está en oscuridad. Porque Jesús había dicho que el que le dice algo a su hermano, de boca, de pensamiento, ya es culpable de juicio, para que entendiera el judío que estaba quebrantando la ley, para que entendiera el judío, yo con no hablarle a Brian, yo no estoy pecando, no mentí, usted está pecando, usted está errando el blanco, porque el dejar de hablarle a una persona es porque ya tienes algo en tu corazón que te dice no le hables. No, yo no quiero hablar más con Lester. Algo pasa en mi corazón contra Lester. Así nomás. No podemos ocultarlo. Y Juan dice, estás en oscuridad. Entonces, ¿cuál es el pecado de este párrafo capítulo 2? ¿Qué es lo que está pasando? Cada quien está viviendo individualmente, cada quien está viendo su propia vida, se ha olvidado del hermano. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Seguimos leyendo. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada en su vida que lo haga caer del pecado. Pero el que odia a su hermano está en oscuridad, vive en oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. Hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados. ¿Por quién? ¿Cuántas veces Juan ya nos ha dicho? Por Jesucristo, por Jesucristo. Jesús nos da la salvación. Jesús perdona pecado. Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. ¿Cuántas veces lo hemos repetido, hermano, en el mismo párrafo? Padre, os escribo que conocen siempre porque conocen al que siempre ha existido. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Yo también les escribo a ustedes que son sabios, que tienen mucha fe, que conocen mucho. Bueno, también les escribo a los jóvenes porque han vencido al maligno, pero el maligno se vence. El maligno se vence, hermano, cuando tú decides obrar con Cristo. Hijo, les escribo porque conocen al Padre, y padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque son fuertes, el mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. ¿Cómo estas personas vencieron al maligno? Versículo 12. Les escribo porque sus pecados han sido perdonados por la obra de Jesucristo. No hay otro pasaje. Idea principal. Jesús perdona pecado. El que odia a su hermano quebranta los mandamientos de Jesús. En el Sermón del Monte, por ejemplo. Como muchos ejemplos que dio. Al principio del Sermón del Monte, porque Juan está pensando en eso. Es importante, hermano, entender por qué está la carta de primera de Juan. El mandamiento de amar a los demás es nuevo. Es nuevo, hermano. No es antiguo. En el Antiguo Testamento, honra a tu prójimo y respétalo.
En el Nuevo Testamento, ámalo. Amar, hermano, te mueve a hacer cosas. Amar te mueve a caminar. Amar te mueve a sacrificarte. Porque estudiamos el amor, ¿de acuerdo? Porque el amor no se envanece, el amor nos irrita, no busca lo suyo, el amor no se goza de la injusticia. Más bienaventurado es el que recibir. Si tenemos un contexto muy amplio del amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento nuevo, no está en el antiguo. Y es nuevo porque Jesús lo interpretó de una manera totalmente nueva. La iglesia cristiana, el amor no se expresa solo al mostrar respeto, hermano. Aquí no nos amamos porque nos respetamos y no nos metemos ninguno en cada una de nuestras vidas. Aquí nos amamos porque yo le doy el espacio que requiere mi hermano Jorge. Donde Jorge, sus decisiones son de él. Si tú ves que el hermano va para un hoyo, tú no le llamas, varón, cuidado con el hoyo. En el tiempo antiguo, si tú querías ir en pos de 12 paganos, ese es tu problema. ¿Qué está pasando con el corazón de los judíos, hermano? ¿Se ve en el pasaje? ¿Lo ven? Yo me preocupo de la vida de mis hermanos, porque el buen pastor cuida de sus ovejas. Jesús decía, yo soy el buen pastor. Yo cuido de mis ovejas. Y es más, yo soy capaz de dejar las 99 en el redil y salir a caminar a buscar una que se me perdió. Yo hago eso, dice Jesús. Y después el apóstol Pedro, sigan las pisadas de Cristo. Si un hermano se va al mundo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el hermano se le predicó y hacemos como Pilato, tomamos el agua, el hermano se le predicó. Yo no hago más nada, no, hermano, vaya y vea si puede hacer algo por el hermanito. Llámelo, exhórtelo, anímele. Cuando una persona, tú ves que está haciendo algo mal y tú te callas, oído, hermano, cuando tú ves que alguien está haciendo algo malo y tú no le dices nada, estás actuando como los judíos del primer siglo. Tú sabes que estás mal y no le dices nada. Es como cuando tú ves a un niño que no es tu hijo y va a jugar con el fuego y tú te quedas esperando que se queme. Tú tienes que coger a ese muchacho y pararlo y retirarlo del fuego, hermano. Ese es el amor. Te mueve. El amor te mueve. Esto significa que si usted no le agrada a alguien, usted no es cristiano en ese aspecto. No, estos versículos no se ocupan de aceptar a los cristianos desagradables. Siempre habrá personas que no nos agradarán, hermano. Eso siempre ha estado así. Tanto como unas como otras. Hay afinidades y no afinidades. Si hablamos de perfil psicológico, hay afinidades y hay personas que tienen caracteres y diferentes y de repente hay afinidades unos a otros. Pero Dios no está diciendo, si él me cae bien, estoy con él. Yo te he dicho, ámalo, aunque no te caiga bien. Si viene tu amo y te dice, ve y llévame esta carga 1 milla, entonces tú vas a decirle a él, amo, yo la llevaré 3 millas si usted quiere. ¿Por qué? Porque yo lo amo a usted. Y con mi testimonio voy a hacer que usted también crea en el Señor Jesucristo. Ese es el significado. ¿Cómo amar a una persona que está latigando a Jesús? ¿Cómo amar a una persona que le da carta de repudio a su mujer porque tiene mal aliento? Porque ronca en la noche. Porque se puso loca. Porque tiene canas. Ese es el mandamiento de Dios. Honra a tu mujer. Ámala hasta que la muerte nos separe. Eso, así fue en el principio. Estoy dando muchos ejemplos para ver el contexto de por qué hay un mandamiento nuevo allí. Y no es que es nuevo, sino que no habían entendido, hermano. Juan escribe a los creyentes de diferentes edades, a los hijitos que habían experimentado el perdón por medio de Jesús, a los mayores, que eran personas maduras en la fe y que mantenían una relación duradera con Cristo, a los jóvenes que habían luchado con tentaciones de Satanás y habían vencido, a los hijos y a hijitas que habían aprendido acerca de Cristo y apenas comenzaban su viaje espiritual. En cada etapa de la vida la palabra de Dios es importante. En cada momento de tu vida la palabra de Dios es importante. No es posible, hermano, que tú te saltes las etapas del cristianismo, por decirlo de esta manera. Yo no puedo querer caminar antes de nacer.
Yo no puedo pretender ser un teólogo y ser el mejor predicador o ser el mejor intérprete del Nuevo Testamento si no nazco. Yo tengo que nacer, empezar a gatear, dar mis primeros pasitos, empezar a crecer y después ser adulto, espiritualmente hablando. ¿Cómo nacemos? Del agua y del espíritu. Hijitos, yo sé que ustedes han vencido al maligno, por Jesucristo han nacido. Primera de Juan, versículo 2, 15 al 17 dice: no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. ¿Qué es esto? ¿Cómo el apóstol Juan ahora me dice a mí, de la nación de Israel, que yo he creído en Cristo, era un prosélito, ahora me tuve que bautizar, ahora creo en Jesucristo, tengo que compartir con un gentil que yo no le hablo porque eso era abominación para mí, yo no le dirigía la palabra a los gentiles, ahora me estás diciendo que yo soy un amador del mundo? ¿Me sigues regañando, me sigues exhortando? ¿Qué está pasando? Él quiere que moldees tu corazón. Juan desea que pienses como piensa Juan, porque Juan está pensando como piensa Cristo, y Cristo está pensando como piensa el Padre. Eso es así, hermano. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene amor del Padre. ¿Sabes qué significa el amor del mundo? Te lo va a decir el versículo 16. Esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos. ¿Cuáles son los malos deseos? ¿Cuáles son los malos deseos? Hay muchos malos deseos. Muchísimos. Me puedo poner a contarles las obras de la carne, me puedo poner a contarles lo que hacen los falsos maestros, me puedo poner a contarles la vanagloria de la vida, el egocentrismo, el orgullo, la codicia, la avaricia. Me puedo cansar, aquí se me van las horas hablando de los deseos malos de este mundo. Vamos a seguir leyendo para ver en qué específico está hablando Juan, y no lo estoy diciendo yo. Dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentimos, orgullo de lo que... ¿Cuál es el mayor amor que usted tiene, hermano? ¿El coche que está parado afuera? ¿La casa que dejó en su país? ¿Los hijos? ¿Su esposa? A veces creemos que lo que tenemos es lo mayor del mundo, es lo mejor que podemos haber hecho. Yo lo mejor que tengo es mi pequeño nombre escrito en el libro de la vida, eso es lo mayor que tengo. Mi tesoro en los cielos. Yo no quiero tesoro en esta tierra, porque aquí el hollín corrompe, porque aquí los ladrones miran y hurtan. Mi hermano Jorge sabe lo que está pasando en su casa, donde los ladrones destruyen, donde no hay nada seguro, donde tú tienes hoy algo y quizás mañana no lo tienes, donde tienes salud hoy y quizás mañana estás muerto. No, Juan está diciendo, por favor, no se sientan orgullosos por lo que han logrado. Si yo me pongo a hablar de lo que dejé en mi país, Venezuela, y conozco gente que habla así, es perdedera de tiempo, hermano. Eso es mi corazón engañado y ando en tinieblas. Pero nada de eso viene del Padre. Nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin. Hermano, escuche lo que está diciendo Juan. El mundo está llegando a su fin. Juan acaba de empezar a hablar del fin del mundo, hermano. El pasaje me está ya llevando. Juan me está diciendo, reconoce a Cristo, tú que eras del Padre, el Jehová de los ejércitos, reconoce a Cristo, Él perdona pecados, hijitos, padres, hijitas, todo. En donde te encuentres en tu relación con Dios, cree en Jesucristo para salvación. ¿Sabes por qué? No te enamores del mundo. ¿Por qué? Porque el fin está cerca. Porque viene la destrucción de este mundo. No te sientas orgulloso por lo que has logrado. No te sientas orgulloso por los miles de euros que pudiste haber ahorrado. No te sientas orgulloso por el Lexus que tienes parado afuera o el coche que tienes parado afuera. Yo tengo un Citroën pequeñito. No, eso fue lo mejor que me pude comprar. Esto es lo máximo. No, no centremos nuestra vida en eso. Porque ¿sabes qué pasa? El mundo está llegando a su fin. Y eso es lo que viene a continuación en el pasaje. Y está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Si tú tienes un deseo de estar orgulloso por lo que has logrado en Madrid, te digo, por palabra del apóstol Juan,
el que estuvo con Jesús, el que lo palpó, el que lo vio, el que cuidó a María, la madre de Cristo, el que tuvo la revelación del libro del Apocalipsis, que está diciendo que el fin del mundo está cerca, y el que piense que lo que tiene en este mundo es lo mejor que ha logrado, cuidadito. Pero pero él que hace lo que es de Dios quiere, vive para siempre. Si tú decides hacer lo que Dios quiere que tú hagas, amén. Es decir, lo que todo el mundo me ha dicho y he escuchado siempre: yo hago la voluntad de mi Dios. Y hay muchos que han entrado y muchos están fuera. Conversaba con Jorge, Roberto, creo que estaba, no me acuerdo. ¿Cuántos eran? 2.000 bautizados en Dalí. Me dijiste. 2.000 bautizados en Dalí, Honduras. Y perseveran ¿cuánto? 150. Se han bautizado 2.000, solo 150. No entendieron esto. Los que se fueron no entendieron que el mundo va a finalizar. Porque los que están fuera de Dalí, Honduras, están en el mundo y son orgullosos de lo que tienen. En Venezuela se congregan 100 y pico, 80, 60, eso es una montaña rusa, ¿sí? Miles se han bautizado donde venimos. Miles. Algunas personas piensan que las modalidades tienen que ver con la conducta externa, con las personas con quienes nos juntamos, los lugares que frecuentamos, las actividades que disfrutamos. Eso no es totalmente cierto, hermano. Yo quiero definir algo muy profundo en esta pasaje, porque no se trata de irnos. Entonces prefiero pensar como piensa Pablo. Entonces prefiero la muerte antes que estar con ustedes, porque mejor me es estar con Cristo que estar con ustedes. Pero no, yo prefiero quedarme para seguir hablando, para seguir enriqueciendo, para seguir edificando. Vamos a seguir leyendo. No es totalmente cierto, porque las mundanidades empiezan en el corazón de cada uno. Ahí sí está la mundanidad, hermano. El mundo no. Usted vive en Madrid, amén. Brille en Madrid, sale en Madrid. La mundanidad empieza en usted. Sabemos que estamos en un mundo. Yo no voy a juzgar una ciudad que me da cobijo. Yo no voy a juzgar una ciudad que me ha dado refugio. Yo no voy a juzgar a la creación de Dios, que es la casa mía. Dios está hablando de tu corazón, hermano. Dios no está hablando de la creación es buena. Lee Génesis capítulo 1. Y cuando Dios terminó las cosas, dijo: esto es bueno en gran manera. Esta tierra que usted pisa no le pertenece a los colonizadores o al reinado español, le pertenece a Dios, hermano. Las mundanidades son en el corazón. Los deseos de la carne están en el corazón. Los malos pensamientos en el corazón. Aquí podemos vivir en Sodoma y Gomorra, pero Lot tiene un corazón no mundano. ¿Qué peor ciudad que Sodoma y Gomorra? Pregúntese usted. Y Lot vivía allí. Vivía tranquilo, vivía afligido, vivía angustiado, pero vivía en Sodoma y Gomorra. Hasta que llegó y le dijo: Dios, sal de allí, porque la voy a destruir. Nos acaba de decir el apóstol Juan: no estés orgulloso de este mundo, porque va a llegar a su fin. Sodoma y Gomorra se repite en la actualidad. El contraste, hermano: Dios valora el dominio propio, el espíritu. Empezamos el seminario del fruto del espíritu. Y realmente, dominio propio, paciencia, bondad, benignidad, gozo, mansedumbre, eso es lo que Dios desea en tu corazón. No juzgues al mundo, juzga tu corazón. No juzgues a tu hermano, no les veas la paja a tu hermano, vete la viga de tu propio ojo. Cuando es fuerte nuestro afecto por los bienes materiales, es difícil creer que un día se desvanecerá lo que deseamos. Y puede parecer que es mucho más difícil creer la persona que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Quizás para las personas de este mundo esto es difícil. Pero cuando usted sabe pensar y vivir, yo sé que muchos de aquí hemos vivido en abundancia. Sé que muchos de aquí hemos vivido en pobreza.
Y sé que muchos hemos vivido en pobreza y ahora vivimos en abundancia, porque las dos cosas se nos han dado. Pablo decía, yo sé contentarme cualquiera que sea que mi situación. Pablo no pensaba, yo soy de la nación judía, yo tengo nacionalidad por nacimiento de Roma. Yo voy a enorgullecerme de soy ciudadano romano de nacimiento, no como ustedes que con una gran suma de dinero han obtenido esta nacionalidad romana. Yo lo tengo de nacimiento. Pablo dice ese comentario para darnos a entender a nosotros que no le importaba ser romano. No le importaba. Él le importaba ser de Cristo. Eso significa. Último párrafo. Vamos a considerarlo directamente en la pantalla. Hijitos, el fin se acerca. ¿Se acuerdan cuando decía no te sientas orgulloso por el mundo? Porque el fin está cerca. Sigue el contexto. El fin está cerca, hermano. Así que se han escuchado que los enemigos de Cristo van de venir. ¿Cuáles son los enemigos de Cristo? Usted puede ser un enemigo de Cristo. Tenga cuidado. Yo puedo ser un enemigo de Cristo. Tengo que tener cuidado. Espero que Jorge vea cuando yo sea un enemigo de Cristo y me diga, hermano Alejandro, cuidadito yo. No haga esto y haga lo otro. Hermano, cuidado. Porque se me puede convertir en un enemigo de Cristo. Cualquier persona que se intercede o se interpone o se coloca enfrente del camino donde va caminando Jesucristo es una piedra de tropiezo. Y Jesús le dijo al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no me dejas ir a Jerusalén a morir por el mundo. Apártate de mí, Satanás. Tú no eres el apóstol Pedro, tú te convertiste en Satanás. Quítate de mi camino, apóstol Pedro. No seamos enemigos de Cristo, pero vamos a ver el contexto de Juan, ¿vale? Dice, han aparecido ahora muchos enemigos de Cristo, por eso sabemos que el fin se acerca, por las profecías de Apocalipsis. Más adelante lo entenderemos, hermanos. Los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron. Desde que Jesús se fue en esa nube y todos se quedaron viendo la nube y se preguntaron, ¿y restaurarás, mi Señor, el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le responde, no toca saber a ustedes las sazones, ni los tiempos, ni nada. Y se quedaron a la expectativa, se quedaron, Hechos capítulo 1, se quedaron a la espera. Y los apóstoles con gran fe, aquí hay que quedarnos hasta que descienda poder de lo alto. Fue lo que dijo Jesús, esperemos. Pero desde ese momento que estaban con ellos, desde ese momento los que estaban ahí, muchos decidieron volver atrás. Muchos abandonaron el cristianismo. Cuando en el año 70, hermano, escucha esto, la iglesia primitiva reunida en las casas, porque el primer día de la semana se tenía que trabajar, no era como hoy, que es un día festivo o un día no laborable mundial, gracias al Señor. En ese momento se trabajaba, llegaban a las casas y se congregaban, hermano. ¿Y sabes qué pasaba? Cuando sitiaron Jerusalén, la sitiaron alrededor con carros a caballo, con gran ejército, iban a destruir toda Jerusalén. Empezó el esposo, ella es cristiana. Empezó la esposa, él es cristiano. Los hijos, mi papá y mi mamá sirven a Cristo. ¿Sabe qué pasaba? La familia se empezó a entregar los unos a otros. Su fe menguó, su confianza en Dios se derrumbó. Muchos estaban con nosotros, pero se fueron. Analiza lo que está escribiendo Juan. Años 70, Jerusalén sitiada, rodeada a caballo, la pelea muy fuerte, fueron esparcidos, todos se fueron. Felipe el Evangelista huyó a Samaria a predicar, pero huyó predicando, no huyó para salvar su vida, él huyó hablando de Cristo, él huyó hablando al eunuco, aquí hay agua, ¿tú quieres bautizarte? Amén. ¿Tú crees en Jesús de todo corazón? Amén. Y siguió gozoso su camino, el eunuco. Pero Felipe, ¿qué pasó? Escucha el texto. El eunuco siguió gozoso su camino, porque iba a Etiopía.
Iba con la reina de Candace. Tranquilo, hermano Jorge, ¿no? Tranquilito. Pero ¿qué pasó con Felipe el Evangelista? Se encontró que en azote, hermano. No pensamos a veces qué sucede con el evangelista Felipe. Me gusta el eunuco, gloria a Dios, que vivió bien. Pero Felipe se encontró en azoto. ¿Por qué? Porque él no abandonó, hermano. Pero se fueron y demostraron que ninguno de ellos era realmente nuestro. Usted lee las profecías del Antiguo Testamento, cuando Jerusalén va a ser sitiada, en el libro del profeta Daniel, usted va a entender que la propia mamá entrega al papá, que el papá entrega a los hijos. Eso es horrible. Que la nuera entrega al nuero. Horrible, hermano. Eso es terrible. Cristo el Santo les dio a todos ustedes el don del Espíritu. Amén, hermano. Amén. Así que todos conocen la verdad. El Espíritu como don o el Espíritu como poder son dos cosas diferentes. El poder lo tiene Juan, porque le descendió de lo alto el día de Pentecostés. El Espíritu como don también lo tiene Juan y lo tienen vosotros porque lo recibimos en las aguas bautismales. Porque Pedro en Hechos capítulo 2 dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? ¿Qué sucedió ayer con Cristian? Le fueron perdonados todos sus pecados, recibió el don del Espíritu Santo y Jesucristo mismo, el Padre, el Hijo y el Cruz, lo añadieron a su iglesia. Esa es la verdad que ha acontecido. Cristo el Santo le dio a todos ustedes ese don. Somos templo del Espíritu Santo. Así que conocen la verdad. Ya ustedes conocen la verdad. Ponte hace 2000 años. Ya ustedes conocen la verdad. Digo, sí, es cierto. Yo me acordé cuando Jesús gritaba en el Getsemaní. Yo estoy recordando ahora que lo crucificaron. Yo sé que Pilato se lavó las manos. Yo sé que se fue en una nube. Yo sé que sí, Juan, sí conozco la verdad, Juan. Sí la conozco. Seguimos leyendo. No les escribo porque no conozcan la verdad. Ahí está el problema. Yo no les escribo porque no conocen la verdad, sino porque la conocen, hermano. Empezamos con la soberbia, sino porque la conocen y porque saben que ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que Jesús, terrible, hermano, no es el Cristo. Mira, ese no es el Cristo. Entonces, si tú dices que él no es el Cristo, tú no tienes comunión con nosotros. El apóstol Pablo le dijo: si él persiste en no estar en la sana doctrina, si él persiste en no creer en Jesús como el único y salvador del mundo, excomúlgalo, quítalo, porque viene a ser como una pequeña levadura y leuda toda la masa y la va a fermentar. Ellos decían, hermano, ¿te das cuenta cuál es el pecado que hay en el pasaje? Él no es el Cristo. Yo cuando entendí que mis hermanos de la iglesia primitiva tenían eso en su corazón, yo entendí y comprendí que Alejandro Castelaín puede decir algún día: él no es el Cristo. Si yo decido cerrar este libro y dedicarme a Madrid a trabajar, dedicarme a este mundo a hacer dinero y enorgullecerme del piso que me compre, de los coches últimos modelos, de la educación de mis hijos, del título universitario de Estefanía, cuando yo reflejo mi corazón en los logros de mi familia y me enorgullezco de lo que estoy yo logrando como papá, va a llegar un momento que voy a decir: Jesús no es Cristo. No lo voy a decir de boca. Mis pies van a caminar a la puerta ancha de la perdición. Mis pisadas no estarán en la puerta estrecha de Cristo, estarán en la gran puerta ancha. El que dice eso es enemigo de Cristo, pues rechaza al Padre como al Hijo. Yo creo en el Padre, pero Jesús es otro profeta. Yo solamente voy a bautizar en el nombre de Jesús, no me importa el Padre. Si tú rechazas al Padre, no estás con Jesús. Si tú rechazas a Jesús, no estás con el Padre. Estamos hablando de lo mismo. El que rechaza al Hijo no tiene al Padre, pero el que acepta al Hijo tiene también al Padre. Asegúrese de mantenerse en la enseñanza de que se le dio desde el principio. ¿Cuál es la enseñanza que se le dio desde el principio? ¿Cuál es esa enseñanza? Que Jesús perdona pecados, hermano. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. De esa manera pueden permanecer en el Hijo y en el Padre.
El Hijo nos prometió que es que el apóstol Juan es una maravilla en el contexto. Aparte de que Jesús perdona pecado, nos prometió vida eterna. Juan capítulo 14. Yo no me voy, no los dejo huérfanos. Yo voy a la casa de mi Padre, porque allí hay muchas moradas. Una dirá Brian, otra dirá Génesis, Yubi, tendremos moradas. Amén. Entonces, si tú niegas a Jesús, niegas al Padre. Y si niegas al Padre, niegas a Jesús. ¿De qué forma niego a Jesús? Vamos a poner contexto 2021. No naciendo de nuevo. No obedeciendo a mi Señor. El Hijo nos ha prometido vida eterna. Esto que les escribo tiene que ver con aquellos que nos están engañando. No, que si tú confesares con tu boca que el Señor es tu Salvador, ya eres salvo. Desde el momento que tú decidas obedecer a Cristo y bautizarte el próximo verano, no nos importa, a partir de hoy tú eres salvo, porque ya lo ves. No te dejes engañar, hermano. No te dejes engañar. En cuanto a ustedes, Iglesia de Cristo, que tienen el Espíritu como don que recibieron de Cristo, ese don que vive en nosotros, qué maravilla. Por eso no necesitan que nadie le esté enseñando. No necesita el hermano Jorge que vaya allá afuera para que el mundo le diga qué tiene que hacer con su relación con Dios. Este es el Espíritu. El hermano Jorge tiene que preguntarle este libro qué hacer con su vida. Y usted también. Ninguno de nosotros tiene que preguntarle al mundo qué hacemos. Pregúntale a un psicólogo, matrimonio. Pregúntale a un psicólogo de cualquier nación. No voy a hablar de Madrid, cualquier nación. Mira, no me llevo bien con mi esposa. Mira, tenemos problemas. Ella siempre quiere lo de ella. Problemas matrimoniales. Psicólogo, mira, divórciate, llevamos las cosas en paz. Yo voy a tratar de que ustedes sean amigos. Vete a un hermano o un anciano en la iglesia. Esa es tu mujer de tu parto. Vamos a ver de qué forma tu hombre puedes amar a tu mujer y vamos a ver de qué manera tu mujer puede respetar a tu esposo para que se lleven bien. No se dejen engañar. En cuanto a ustedes que tienen ese espíritu, el don les enseña todo lo que la verdad, el don les enseña todo porque es verdad y no mentira. Yo voy a leer un texto, hermano, porque es necesario que lo leamos. Hechos capítulo 6, Esteban muriendo. Esteban arrodillado. Capítulo 7, verso 51. Capítulo 7, verso 51. Fíjate lo que dice. Hechos 7, 51. Duros de cerviz de cervical, hermano. No doblan la cabeza para inclinarse a Dios. Duros de cerviz, duros de servicio, duros de postrarse ante Dios. E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís siempre a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Ustedes tienen el Espíritu Santo, hermano. Ustedes lo tienen. Ustedes permanezcan en donde, en Cristo, así como el don les enseñó. ¿El don les enseñó qué? ¿Qué nos enseñó el Espíritu Santo? Permanece fiel, porque el que prometió es justo y fiel. ¿No? Permanece fiel, porque Él prometió vida eterna. Permanece fiel, porque algún día estarás en presencia de mi Dios. La segunda venida de Cristo es inminente, hermano. Esto es algo que tiene que venir. Así que, hijitos míos, continúen permaneciendo en Cristo, para que cuando aparezca, para que cuando venga, para que cuando suene la trompeta final, estemos confiados. No te sientes avergonzado delante de Él cuando regrese. Si Cristo hoy toca la trompeta, ¿cuántos estaremos avergonzados? Piénsalo. Si Cristo hoy, yo le dije a Roberto, creo que ayer, te lo dije, hermanito, Dios sabe el número de los salvos de su iglesia. Y cuando ese número finalice, será tocada la trompeta. Yo no sé cuál es el número. El apóstol Juan le dijeron, Juan,
Yo soy el alfa y el omega y yo conozco el número de mis salvos. Yo conozco el número. Imagínate que Cristian o el que venga o en un año, pero se cumple el número, sonará la trompeta, ¿no? Y cuando suene y aparezca Jesús, esperemos que estemos confiados y tengamos vergüenza cuando Él regrese. Si ustedes saben que Jesucristo es el justo, sepan también que todo aquel que practica la justicia es que hijo de Dios. Hijo de Dios. Damos gracias a nuestro Padre. Hemos finalizado capítulo 2 del libro de Juan.